Buenas noches, el día de hoy vengo a hablar acerca de las obras literarias que hemos leído durante este semestre en el curso de literatura hispanoamericana. Comenzamos con La ciudad y los perros, la cual fue escrita por el peruano Mario Vargas Llosa en 1962 y la cual fue el inicio de su carrera como escritor. Bueno, la historia comienza cuando uno de los alumnos pupilos del quinto año del Colegio Militar Leonicio Prado en el Serrano Cava roba en la noche un examen de química. La acción se produce guiada por el Jaguar, líder del Círculo, una agrupación de 4 estudiantes que negocia ilícitamente vendiendo respuestas de exámenes, licores y cigarrillos a otros compañeros. Entre esos compañeros se encuentra Alberto, quien escribe novelas eróticas y cartas a cambio de dinero, y Arana, a quien apodan el esclavo. El esclavo suele ser víctima de violentas bromas por parte de sus compañeros, a excepción de Alberto, a quien el muchacho considera su único amigo. Cuando las autoridades descubren el robo del examen, consignan a los alumnos que ofrecían vigilancia la noche del suceso hasta que se descubra el responsable. Entre los consignados injustamente está el esclavo, quien le pide en ese entonces a Alberto que cuando salga a la casa de Teresa, la chica de la que él está enamorado y con la quien él iba a salir, para avisarle que no podría asistir a la cita. Alberto lo hace, pero al compartir la tarde con la muchacha se enamora de ella y comienza a mantener una relación que nunca se la confiesa al esclavo. Teresa ocupa un lugar importante también para otro personaje que narra su infancia junto a la muchacha y que se mantiene anónimo durante gran parte de la novela hasta que al final se revela cómo es el jaguar. Una tarde el esclavo ya no soporta la consignación y decide denunciar ante las autoridades que fue Cava quien robó el examen. Su objetivo al hacerlo es visitar a Teresa, pero al llegar a su casa a su padre se lo prohíbe. Ese mismo día, después de la denuncia, Cava es investigado y es castigado. La institución lo expulsa del liceo, no sin antes quitarle las insignias delante de todos sus compañeros. La verdad que es una historia que trata acerca de la violación y del maltrato, no solamente a las mujeres, sino que también el maltrato animal en Perú durante esa década de los años 60. Fue prácticamente la obra que lo dio a conocer a Mario Vargas Llosa a nivel internacional y que años después lo hizo ganar el Premio Nobel de Literatura. La verdad que una historia bastante impactante, ¿no lo creen ustedes? También hablamos acerca de La hija del adelantado, una obra escrita por José Mía y Vidaurre en el ya lejano 1866 bajo el seudónimo de Salomé Gil, una obra que trata acerca de la época de la colonia, todo lo que sucedió en el siglo XVI. Prácticamente era una biografía de el conquistador de Guatemala, don Pedro de Alvarado, quien en ese entonces, ya por mandato de su majestad, sería el nuevo gobernador de Guatemala. Llegó a la ciudad con su esposa y su hija, quien tienen una participación importante en este argumento del libro, doña Beatriz de la Cueva, esposa del adelantado, más conocida como la Sinventura, y su hija mestiza Leonor, princesa de Xicotecal, quien evidentemente recibiese el título del libro. Pues esta historia está llena de engaños, desencantos, desamores por pasiones nunca correspondidas, también llena de asesinatos, combates de capa y espada, así como también muertes inexplicables. Todo propio del romanticismo del siglo XIX y de la propensión de la época decimonónica. Literariamente historicista por antonomasia. También aparece don Pedro de Portocarrero, valiente guerrero y amigo fiel de Alvarado, así como también es la otra parte de la hija de este, a quien le corresponde en secreto. Este amor es declarado por estos dos amantes, dadas las situaciones que se van presentando. Pedro de Portocarrero es el amor no correspondido de la viuda de Cava, doña Agustina Córdoba, quien tuvo amoríos con él antes de ser la esposa del capitán Cava. Celosa en su afán por recuperar a sus afectos, usa artimañas y brebajes con la ayuda del herbolario, un personaje activo en toda la novela con ambiciones personales y pasionales. Es el personaje que engaña, miente, roba, secuestra, antagonista, autor de los acontecimientos más sinceros.
En esta historia, José Mía concluye con la tragedia natural del capitán del reino en un desenlace de cambios súbitos, ya que toda la historia va entrelazándose entre los hechos históricos ocurridos hasta llegar a la tragedia, que quedó inscrita como motivo del traslado de la segunda ciudad de Guatemala por el lajar que descendió sobre la incipiente población desde el volcán de Agua. Además se habla de que en el siglo anterior el poeta jesuita Rafael Landívar versificaba esta catástrofe en hexámetros escritos en landín, coincidentemente bajo su obra de Rusticatio Mexicana en 1781. La verdad que es una historia que habla profundamente acerca de la hija del adelantado, de la princesa de Xicotenalc, esta chava que se llamaba eh, Leonor, y que prácticamente estaba enamorada de Pedro de Portocarrero, quien era el mejor amigo de don Pedro de Alvarado. Prácticamente habla de la conquista de Guatemala y de todo lo que se vivió esos años en la antigua capital de Guatemala, que era Santiago de los Caballeros, hoy lo que se conoce como lo que es la antigua Guatemala. Y el último libro que también hemos leído en este semestre es Los Pasos Perdidos, una novela escrita por el escritor cubano-suizo Alejo Carpentier, una novela que fue escrita en 1953 y se inscribe perfectamente en el mundo de lo real maravilloso, algo que Carpentier describiera como patrimonio natural de América Latina. El viaje a la selva es lo que cuenta esta historia, el viaje a la selva de un apasionado de la música que busca el origen de la música a través de los viejos instrumentos. Le encargan que traiga instrumentos de la selva venezolana. Emprende el viaje con su amante Mouche, una mujer que es artista y cuyas giras le impiden verla a menudo, por lo que se siente frustrado. Durante el viaje, a medida que se interesa por la vida en la selva, conoce a una joven llamada Rosario, de la que se enamora. Rompe con su amante y se instala a vivir con Rosario en la selva. Conoce también a un buscador de oro que ha creado una ciudad en la selva. Tiene que regresar a la ciudad porque su mujer lo busca. Logra divorciarse y acude otra vez a la selva para reunirse con Rosario, pero se entera de que ella se ha casado y nunca pensó que se iba a regresar a instalarse de verdad con ella, y por lo tanto regresa a la selva porque es allí donde se siente más conectado consigo mismo. La verdad que una historia llena de mucho sentimiento y de mucha tragedia, la verdad. Una de las historias que de verdad me impactó y sinceramente me encanta demasiado. Y aquí todos los resúmenes que hemos leído de estos libros bastante importantes en el curso de literatura hispanoamericana. Un aprendizaje bastante bueno y la verdad me encanta demasiado la literatura latinoamericana, sobre todo estos poetas y escritores que se han dado a conocer en nuestro continente durante el siglo XIX y siglo XX. Les recomiendo mucho la literatura porque la verdad es entrarse a lo que está sucediendo al momento de leer. Estás como que entrando en ese ambiente y sintiéndote como que estás ahí al momento de leer esa obra literaria. Sinceramente, una obra que me encanta demasiado. Igual se la recomiendo, esta de Los Pasos Perdidos del cubano suizo Alejo Carpenter, al igual que las dos obras anteriores. Soy Gerson Abisaí de la Cruz, alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Regional de Guatemala, quinto semestre, curso de literatura hispanoamericana con el licenciado Luis Scott, y mi número de carnet es 223-2012.